10:56 de la mañana y como esta cortina lo indica, ha llegado el momento de la datita musical. Sí, vamos a hablar primero una cosita que recién Rochi me consultó y es que el Barcelona va a jugar con el sponsor de Motomami. Claro. Sí, hicieron una camiseta con el logo de Motomami. Mira, y justo entré a Instagram y me apareció Rosalía, página 12, mira. Ahí está, sí, es la remera del Barça, pero en el medio dice Motomami, nada más, ¿sí? Lo hacen un poco para difundir al artista y, no sé, cosas de fútbol, qué sé yo. Pero habrá puesto plata, digo. Imagino, no sé cuál de los dos puso plata. Salud, Rosy. Gracias. ¿Cómo cuál de los dos? Rosalía, boludo. Sí, obvio que sí, pero bueno, ¿por qué querés hacer que Rosalía aparezca en tu camiseta? No lo sé, ¿eh? No sé, como el orto. Lo divertido es que debuta en el clásico contra el Real Madrid. Ahí está. Cosas de la vida, ¿sí? Me parece rarísimo esto. Sí, a mí también, pero bueno, qué sé yo, al Barça le gustó. Es lo que es, ¿no? Tampoco. Es lo que es. Pero bueno, vamos a hablar de música, ¿sí? En vez de la camiseta de fútbol y de Motomami. Bueno. Se cumplen y se cumplirán 50 años de mi disco favorito, ¿sí? Que es Dark Side of the Moon de Pink Floyd. ¿Por qué digo se cumplieron y se cumplirán? En esa época era muy habitual que los discos tuvieran dos fechas de lanzamiento. La fecha de Estados Unidos y la fecha de Inglaterra, ¿sí? Año 1973, el 1 de marzo, en Estados Unidos sale Dark Side of the Moon. La primera que se presenta en CD, en vinilo en ese momento, es Dark Side of the Moon. Y el 24 de marzo del 73 sale en Inglaterra, ¿sí? 24 diferentes. Claro, por eso hubo una confusión. Confusión no, pero viste que una vuelta yo te dije, mira Santi, se cumple no sé cuántos años del lanzamiento y vos me dijiste esto. Como, claro. No, ojo que es... Claro, depende de qué lanzamiento. Y comúnmente Pink Floyd suele celebrar más el lanzamiento británico que el Estados Unidos, porque son de Gran Bretaña, claro, obviamente. Tiene sentido. Pero bueno, entonces quise traer un poquito, repasar algunas cosas de este disco que, más allá del amor que yo le tengo, es uno de los discos que cambió la forma de componer obras conceptuales en la música internacional. Si bien ya ha habido anteriormente discos conceptuales en la música, creo que con Dark Side of the Moon lo que hace Pink Floyd es profundizar enormemente en la idea del concepto, ¿sí? El disco no nace en el 73, nace en el 71, cuando ellos terminan de grabar el disco Obscured by Close y se ponen a ensayar en la sala de ensayo de los Rolling Stones, ¿sí? Mira. Y en un momento Roger Waters cae con la idea de hacer una obra en concepto que hable de la crisis de la humanidad en sí, en concepto de su vida, ¿no? Bueno, cómo uno crece, nace, los conflictos que genera, las frustraciones, todo lo que va pasando en la vida de uno a través de un disco, ¿sí? ¿Qué pasa? Es la primera vez que Roger Waters dice, yo voy a escribir las letras. Comúnmente las escribía entre los 3, 4, dependiendo de la canción. Y en esta vez dijo, yo me quiero encargar de todo eso. Así que empezó a componer esto pensando un poco en las cosas que le habían pasado y pensando mucho en Syd Barrett. Syd Barrett, que era el músico fundador de Pink Floyd, que desapareció literalmente de la vida de Pink Floyd por unos trastornos neurológicos que le produjo el exceso de ácido lisérgico. Okay. No era ácido lisérgico, pero igual, era ácido lisérgico modificado por un farmacéutico amigo de él. Bueno, buenísimo. La pasaba mal, sí. El amigo. Cuando se ponen a cranear el disco, se dan cuenta que la sala de ensayo les quedaba chico, así que se mudan a un teatro a ensayar. ¿Por qué? Porque estaban en una consola más grande, estaban un poco más de cosas, que pin, que pan, y deciden a principios del 32 hacer una presentación para prensa. Un disco armado, pensado, pero todavía no era el definitivo, ¿sí? Un año antes lo presentan, en el 72. Es muy divertido porque se presentó para 3, 4, 5 periodistas ingleses importantes y la mayoría llevó grabador. ¡Qué hijos de puta! No. Entonces, hace. Si hoy buscas en YouTube la presentación oficial de Dark Side of the Moon del 72, va a aparecer una grabación horrible, ¿sí? Espantosa, pero que son los demos, digamos, de Dark Side of the Moon presentados por Pink Floyd. En ese momento, Michael Whale, que era el periodista de música del diario Times, ¿sí? Inglaterra, dijo que la pieza era tan hermosa que no podía parar de secarse la lágrima de los ojos. Wow, un año antes de que salga. Lograr eso. Sí. El otro escritor de Sunday, otro diario muy importante, dijo que admiraba la ambición artística que Pink Floyd había logrado con este disco. Un año antes de que salga. Ahora, de ese momento a
a lo que terminó saliendo, hubo un par de canciones que cambiaron bastante, principalmente una que es Underrun, que es el tema número 3, que era esta cosa rara. Mucha guitarra. Esto está tomado de ahí de aire, ¿sí? Es una de estas grabaciones raras que robaron. Nada que ver con lo que vendría después, que es esto. Sí. Cambió un poquito. Sí, suplantaron guitarras por teclados, principalmente. Es muy lindo y busquen si les interesa mucho meterse en la música, en la composición. En un documental que es el detrás de escena de Dark Side of the Moon, muestran cómo fueron componiendo pieza por pieza de esto a través de sintetizadores. Mira. Cuando te das cuenta terminan manejando 50 sintetizadores a la vez, es una locura. Claro. Eran 4 personas nomás. El disco tiene una gran influencia igual de su productor, que es Alan Parsons. Alan Parsons ya venía a trabajar con los Beatles, ya era un reconocidísimo productor de esa época. De hecho, el disco se termina grabando en Abbey Road, que es el histórico estudio de grabación británico, ¿no? Antes de salir, pasan dos cosas. El disco ya apenas empiezan a empezarlo, lleva el nombre de Dark Side of the Moon. Se entera que una banda 5 años antes había sacado un disco que se llamaba Dark Side of the Moon. No, cambiémosle el nombre. ¿Ya tenían todo cerrado? No, esto a mediados del 72. Okay. Dicen, bueno, llamémosle Eclipse. Eclipse es uno de los temas del disco. Bueno, dale, queda Eclipse. Cuando lo van a presentar le vuelven a cambiar el nombre y le ponen Dark Side of the Moon, a piece of a certain lunatic, ¿sí? O sea, la pieza de un lunático, ¿sí? Y cuando le van a hacer, dice, che, el disco ese de Dark Side of the Moon no lo conoce nadie. Y esto va a ser una obra maestra por el fin de los tiempos. Sí, no, ellos no le tenían tanta fe al disco. Sabían que cuando estaban componiendo había algo que todo el mundo que iba al estudio, que pasaba, era maravilloso, que lo volvía loco a todo el mundo, pero no sabían que iba a ser esta explosión que terminó siendo. Claro. Así que a la hora de presentarlo, el nombre del disco va a ser Dark Side of the Moon. Listo. Corto. Seco. No importa si hay otro que se llama igual. De hecho, yo creo que el otro... ¿No tuvieron bardo con eso? No, yo creo que la otra banda lo agradeció. ¿Sabes la cantidad de gente que iba a buscar? Che, pará. Claro, se lo compró sin querer. Sí. Olvídate. Pero bueno. Presentaron el disco en la prensa del 72 e hicieron una gira. Y fue la primera vez que Pink Floyd empezó a presentar discos antes de que salgan. ¿Sí? Hicieron la gira de Dark Side of the Moon el año anterior a que salga el disco para ver cómo reaccionaba la gente. Y medio que en vivo van corrigiendo. Esto gustó bien, esto no gustó tanto, se queda ahí, se va. Y no lo hace nadie eso. No lo hace nadie. Ahora, por lo menos. Pink Floyd lo supo hacer durante muchos años. ¿Sí? De hecho, muchas canciones del disco Animals del 77 se empezaron a escuchar en la gira del 73, que es cuando se presentaba Dark Side of the Moon oficialmente ya. Empezaron a tocar temas de los futuros discos a Pink Floyd. ¿Por qué les gustó eso? Medir a la gente a ver qué... No sabía que tenían tanto contacto o que ellos aceptaban tanto eso del público, digamos, como que lo tenían tan en cuenta. Sí, hasta el 75, 76, en la gira de Animals del 78, es cuando Roger Waters se cansa de la gente y dice, tengo que construir literalmente un muro entre la gente y yo. Pero bueno, eso pasa porque le escupió un fanático la cara y se enojó. Claro. Nada, bueno, igual... había una relación medio siempre turbia de Roger Waters con el público. Sí. Pero bueno, en este contexto, bueno, graban Dark Side of the Moon. No voy a ponerme muy en detallista de la grabación del disco, se sabe mucho, la mayoría de la gente lo escuchó el disco. Si no lo escuchaste Dark Side of the Moon, no sé qué estás haciendo. Hoy es un día ideal para escuchar Dark Side of the Moon. Sí. Día de lluvia, día para escuchar Pink Floyd. Y en ese contexto, bueno, viene la parte que quizás después de lo musical más disfruto y más se disfruta, que es la portada. La portada del disco lo hizo un grupo de artistas que se llama Hipnosis, que era el grupo que después de este disco de Pink Floyd empezó a hacer todas las portadas de Pink Floyd hasta el día de hoy. Cada vez que Pink Floyd saca algo, este grupo se llama Hipnosis, se encarga. La cabeza de este grupo se llama Tom Torgerson, falleció hace un par de años. Y la idea surge de él. Este chabón, Tom Torgerson, estaba en un lugar como nada, que había tubos de ensayo, cosas así. De repente vio en un lugar que había un prisma y que había una línea derecha y se reflejaban después todos los colores. Y le voló la cabeza. Dijo, esto es una locura. Pink Floyd le había pedido que traiga unas 10, 12 portadas para elegir. Le llevó 12 portadas y automáticamente los 4 dijeron, es esta. This one. Es muy bueno. Porque además traduce muy bien esta idea de el nacimiento, el crecimiento, la locura, la vida y cómo vas explotando a través de la vida real que te transforma en diferentes cosas. Es re loco el sonido de Dark Side of the Moon, como de líquido. ¿Cómo es el líquido de la panza? Líquido amniótico. ¿Cómo es? Amniótico. Sí. ¿Cómo se dice? No, sí, boludo. Te entiendo igual, sí, yo tampoco, me están matando a mí.
Agus, vos lo sabés. No sé qué es, como el ruido que te hace la panza. No, el líquido de cuando están gestando un bebé, el líquido amniótico. La placenta. No, sí, el líquido No sé. amniótico. Está bien, pero que no entendí. Espera. Como o sea, que Quiero amniótico, ahí está. Pero sí, No sabía pero cómo hay, se ese llama. sonido está... No es que no es un sonido, pero el concepto, como esta cosa de estar flotando en algún lado y como esto de la vida y bla. bueno. Me lleva a ese lado, No, perdón. te banco muerte porque Gracias. algo que se le suele Capaz el ruido es esto. algo que le suele dar mucho visto bueno a este disco es el audio. Sí, el audio muy espacial, de hecho Pink Floyd se le Claro. llamaba Sí. el progresismo espacial, O era sea, la vos única banda. sentís que es como lo que escuchás adentro del No vientre. no seas tan filosófico lo que estoy planteando, Ok, no está literal, bien, no está bien, literal. está bien. Ok, sí, El ruido adentro debe ser todo así, adentro de la panza Y se debe escuchar tipo... de la persona que está gestando, claro, sí, exactamente. No es Dark Side of the Moon, no quería decir eso. Pero sí me suena como esa cosa de estar flotando y un viaje cósmico muy zarpado. Me Y sí encanta. tiene que ver con esto del crecimiento y la vida y los traumas. Acá Hermes dice demasiado Evangelion, Rochi. Puede ser. Perdón. Puede ser. Bueno, Bien. sale el disco de Pink Floyd, es un éxito total en ventas en todo el mundo. De hecho, es el tercer disco más vendido de la historia todavía hasta el día de hoy, después de Thriller de Michael Jackson y Back in Black de AC/DC. Datos. Sí, no lo tenía. Sí. Sí, ahí no. Hay un dato también muy interesante y muy divertido, que es que hasta los 90, que es cuando más se medían estas estadísticas, se creía que uno de cada cuatro ingleses tenía este disco, por ejemplo. A ese nivel explota, obviamente es el disco que termina de mandar a la fama a Pink Floyd. Pink Floyd después de esto no pudo tocar más en teatros, empezó a tocar en lugares enormes, estadios. La gira seguían siendo esos cuatro, ¿sí? Y dicen que era muy loco ver a cuatro personas intentando hacer la cantidad de sonidos que tiene este disco. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacían? Si supuestamente tenían sonidos de 50 sintetizadores para reproducirlo en vivo. Ricky Ray, el tecladista, en paz descanse, tenía 6 teclados en vivo. ¿Me ¿Y entendés? qué hacía? Tipo, tocaba, lo lupeaba y seguía. Claro, hacía loops en vivo, tenían delays de cinta en vivo en ese momento, que vos podías dejar algo repitiéndose Claro. constantemente de forma tal de que suene. Tremendo. Laburazo. Hay mucho, pero muchísimo. Pink Floyd es las bandas de los 70 que grababa todos sus shows, ¿sí? Entonces vos podés buscar cualquier show de Pink Floyd y la gira de Dark Side of the Moon y está. ¿Quién ¿sí? lo grabó, perdón? Esos está mismos. todo Hay gra- audio de consola de ellos. De hecho, se avivaron y hace varios años ya que cada tanto sacan Pink Floyd Y le live hice en tal lado. Y es un audio bastante bueno, pues se remasteriza, suena Sí. muy bien. Y de hecho, por los 50 aniversario, ahora lanzaron el show del 74, que es como el cierre de la gira, ¿sí? Que es la primera vez que sacan súper oficialmente un disco especialmente de ese show, ¿sí? Pero está de todo. De Pink Floyd puedes encontrar hasta los demos de todos los temas que van a estar, la mayoría remasterizados por ellos también. Es como, bueno, vieron el negocio y lo hacen, Sí. ¿sí? Los banco mucho en eso porque para los fanáticos como yo, si bien es un gasto de guita enorme, todo el tiempo están sacando cosas nuevas de Dark Side of the Moon. Sí, y de calidad y que les gusta a todos y es Sí. como, no es una mierda. Y esta idea y esta imagen de la portada del álbum fue transportada en muchas ocasiones a muchas cosas por parte de Pink Floyd. Sí, es como, bueno, Sí. cada vez que se rediseña la tapa, cada vez que se rediseña una gira. De hecho, tanto Roger Waters como David Gilmour hicieron giras representando este disco. ¿Sí? Bueno, de hecho, cuando yo lo fui a ver a La Plata, a Roger, hizo como el prisma y el arco iris y bla, con luces, pero en el medio de todo fue un show zarpado. No, sí, Pero lo zarpado. tiene ahí todo el tiempo. En el 2007, cuando vino la segunda vez Roger Waters, hizo todo el disco entero, literalmente colgó un prisma del medio River. No, hermoso. ¿Me entendés? Y ahí hacía Hermoso. toda la ilusión óptica del prisma y las luces. Hay un par de datos para mí que son muy interesantes y no muy conocidos. Sí, perdón, ¿puedo decir una Sí. cosa? Ahora cuando hicieron esta reversión que pasaban recién de los 50 y el 0 Sí. también, mucha gente indignada porque pensaban que era tipo gay LGBT. washing. Sí, sí. No. Como, ¿por qué tienen que homosexualizar todo? Así. Hermoso, Chicos, fue hermoso. ¡Chicos! Dale. Pero bueno, al final del disco y al principio del disco se escuchan voces, ¿sí? De personas hablando constantemente. O en el medio del disco aparecen, ya son entrevistas que hizo la banda a las personas que estaban trabajando dentro del estudio, ¿sí? Ah, mira. Desde el encargado de limpieza hasta Paul McCartney. Ok. ¿Qué pasa? El único que no aparece es Paul McCartney. Porque las preguntas iban desde qué comida le gustaba, qué color te gustaba, hasta qué pensabas de la muerte y la vida, ¿no? Oh, es durísimo. Y Paul McCartney solamente respondía pelotudeces, cosas divertidas. Bien. Y en un momento Waters y Gilmour me dijeron, che, no podemos poner en un disco tan serio estas cosas de... Me gusta comer ensalada César con Claro. jugo de naranja. Que está bien si es lo que querés, pero no daban un contexto No, tan no. serio. Todo el mundo respondiendo seriamente y esos no. Claro.
Pero hay un detalle mucho más divertido, que es que se nota más en las remasterizaciones y en las remezclas que se hicieron. Hoy puedes comprar tipo en Dark Souls un 7, 8.1, tipo puedes escucharlo como quieras. Hay detalles muy divertidos, como por ejemplo que en la entrevista al encargado de Abbey Road, de fondo se escucha Ticket to Ride de los Beatles. ¿Por qué? Oh my God. Porque el tipo en medio de la entrevista estaba escuchando No, me estás jodiendo. Ticket to Ride. Entonces de repente los Beatles aparecen en el último tema del disco Mira. Dark Side of the Moon. Tenés qué que fusión. conseguir estas Claro, cosas, ¿no? Claro. Sí. Dark Side of the Moon son los pocos discos que yo digo, che, si escuchás la versión original y remasterizada, están muy buenas las dos. Hay una muy buena de cuando ellos cumplen 25 años, que fue la primera remasterización, o sea, de 25 años del disco. Sí. Se escuchó muy bien y hace 2013, si no me equivoco, por los 40 años sacan una caja que se llama Immersion, que trae una mezcla remasterizada en 5.1 que es increíble. Recién lo comentaba fuera del aire con Euge, porque escuchás cosas que no habías escuchado antes, porque se hicieron poner todo bien en otro mundo, ¿no? Así que recomiendo mucho que hagan eso. Bueno, esa es otra. Es otro disco que lo podés escuchar 50 veces, hablando del aniversario, Sí. y 50 veces le encontrás algo diferente. Totalmente. Estás como... Y hay algo que yo digo, o si pueden experimenten, es escucharlo en vinilo. ¿Por qué? Uy, eso Porque debe el ser muy detalle de lindo. tener que dar vuelta al vinilo Sí. te cambia toda la perspectiva del disco. El disco está pensado como una canción entera. Sí, salgamos un poco del Spotify, por favor. Claro, Que aparte baja la calidad, o sea, es... Por favor. Sí. Pero el disco, la idea de que eso lo hayan pensado como una sola canción y que después fue dividido en tracks o en formas, le da otra perspectiva también a la música. Pero bueno, para no seguir volviéndome loco con todo lo que es Pink Floyd y Dark Side of the Moon, porque realmente puedo hablar horas, hay un par de datos para mí que siguen siendo interesantes. Por ejemplo, Bien. que del total de ventas que lograron en el primer año de Dark Side of the Moon, sirvió para financiar la primera película de los Monty Python. Como eran muy amigos de los Monty Python y los Monty Python estaban en quiebra básicamente, le pidieron guita a Pink Floyd para grabar su primera película. Pink Floyd dijo, sí, obvio, esperá, terminamos un año, el 10% te lo damos y grabá la película que quieras. Muy bueno. Tranqui. Y- Quiero a sus amigos. Sí, y no fue la primera que lo hicieron, durante mucho Claro. tiempo se encargaron de financiar a los Monty Python Street. Pero, ¿Sabés qué peli era la que financiaron? Sí. Varias. No, la primera igual es, pará que la tenía por acá anotado porque siempre me causó mucha gracia. Ah, la del Santo Grial. Creo que es esa, sí. Sí, Pink Floyd y Jethro Tull contribuyeron a financiar Exactamente. muy bueno. No, Películas. muy bueno. No, sí, además esa época divina. Tuvo obviamente su controversia Dark Side of the Moon con este tema, que es The Great King in the Sky, porque mucho tiempo después de salir el disco, Clay Torrey, que es la corista de Pink Floyd y quien canta este tema, dijo, che, esta composición es mía. ¿Por qué? Y porque la que hizo la línea melódica del tema soy yo. Así que cuando se empezó a reeditar el disco en los 80, aparece que este tema es de Clay Torrey y se le empezó a dar todas las regalías, además de ganarle un juicio millonario a la banda, ¿no? Uf, la hizo muy bien. Pero ¿Qué está querés que bien. te diga? La hizo Bueno, bien. corresponde, Y es vas su a voz. hacer. Sí, más vale. Lo peor es que esta grabación que se escucha en verdad es como la línea melódica de lo que iba a ser una letra que iba a cantar ella. Sí, cuando le empezaron a poner letras, che, no queda, che, Claro. no queda, che, no queda, no queda, no queda. Terminó quedando esto que es una maravilla, sí, y que Sí, de la sí, cantidad de sí. veces que vi este disco en vivo, nunca nadie lo pudo hacer como lo hizo Clay Torrey en este momento. No, ¿cómo? Es todo un ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Y aparte el grito me desespera, pero de una forma no horrible que lo quiero sacar, sino como... Ay, sigue gritando y grita. Y no es, yo digo gritar, pero está cantando. O sea, bueno, se entiende. Y es como, ay, En el, Dios, en el qué contexto desesperante. del disco se No cree termina. siempre que que este tema es como el orgasmo, es como la juventud, Claro. es como expresa los 20, entre los 20 y los 30. Claro, porque y ni siquiera llega a ser algo sexual, que es como una cosa, es eso, es un grito de desesperación, de mezcla de cosas que, ay, te mueve todo, Es que, terrible. posta, les invito a que lo analicen, que lo vean y que entiendan el disco. Si vos te pones a ver los temas, arranca con Speak to Me, que es el nacimiento, después sigue con On the Run, que es cuando empezás a crecer, se desarrolla la vida, sigue con Time, que es cuando empezás a tener noción de tu edad, de tu momento, de la juventud. The Great King in the Sky es la juventud, si es ese grito, el despertar sexual. Money, que es cuando te empieza a importar la plata. Si le sigue a Sandem, que es cuando empezás a generar tu familia, según el contexto. Y termina con Any Color You Like, Brian Damage y Eclipse, que es, bueno, la vejez y la locura también, Sí. ¿no? Bueno, cerebro dañado, ¿me entendés? A eso voy. Y el Eclipse, que es la muerte, Ok, ¿no? hermoso. Tiene todo ese desarrollo. Hermoso. 50 años de Dark Side of the Moon, un disco increíble, escúchenlo en el formato que quieran, disfrútenlo, para mí es el mejor disco del mundo mundial por todas estas cosas, y lo disfruto mucho. ¿Te das cuenta lo lindo que cuenta?
Es Santi, una cosa, las Santi, cosas, impresionante. una maravilla. ¿Qué nos vamos a ir escuchando? Y el final del disco, Brian Damas y Eclipse, que son dos temas que van juntitos hermosamente Perfecto. y que para mí la rompen todas. Gracias, Santi. Por favor.